Saludos queridos hermanos y hermanas, es un verdadero gusto poder volver a llegar a sus hogares en esta época de Adviento que nos va acercando a la Navidad. Hoy es el segundo domingo de Adviento, 6 de diciembre, y aquí en Orlando, Florida, la temperatura ha bajado significativamente. De hecho, hemos llegado varios días en donde ha llegado cerca de 0 grados, 38, 39 grados Fahrenheit, así que estamos en una época un poquito de frío, pero en todo caso nos reunimos para adorar a nuestro Dios y vamos a iniciar con el cántico de apertura, que es un cántico ya navideño que se titula Ya viene la Navidad. Invocamos la presencia de nuestro Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Favor de repetir la frase que aparece en amarillo. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vamos a cantar este pequeño cántico de invocación al Señor, el Kyrie. Amados en el Señor, ahora que entramos en la estación de Adviento, fácilmente nos vemos arrastrados por el movimiento consumista que nos incita a enfocarnos en gastar y comprar.
Pero esta época tiene el propósito de invitarnos a autoevaluarnos para que, confesando nuestro pecado y recibiendo el perdón de Dios, estemos preparados para recibir a Jesucristo en su segunda venida y recordar su humilde nacimiento en su primera venida. Debemos pues reconocer con humildad que hemos ofendido a Dios y reconocer nuestros pecados delante de Él. Les invito a estar en este momento de silencio para meditar. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos con esta oración que aparece acá. Padre Santo, confieso que me he dejado arrastrar por el bullicio del mundo y me he ocupado más de mis intereses egoístas que de los asuntos de tu reino. A menudo he permitido que la avaricia, el orgullo, el engaño y la codicia gobiernen mi vida. También lucho con pensamientos e impulsos que no puedo plenamente comprender, pero que te son todos conocidos. Te pido que me perdones de estas y otras faltas con las que te he ofendido, y que por amor de tu Hijo Jesucristo me restaures a una plena comunión contigo. Ten piedad de mí, pobre pecador. Hermanos y hermanas, Dios nuestro Padre Celestial ha mostrado su amor y misericordia al enviar a su Hijo, nacido de la Virgen María, a este mundo para vivir y morir como uno de nosotros. Mediante su muerte en la cruz cargó todas nuestras culpas y al levantarse victorioso de la tumba venció la muerte y el poder del pecado. Todos los que confían en Él como Señor y Salvador y caminan en su luz son perdonados y Dios les confiere su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Amén. Continuamos con las lecturas bíblicas para esta ocasión. La lectura la encontramos en Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 18. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Si alguno demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza. Soportemos el sufrimiento. Seamos constantes en la oración. Ayudemos a los hermanos necesitados. Practiquemos la hospitalidad. Bendigamos a los que nos persiguen. Bendigamos y no maldigamos. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios de los demás. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno ante los ojos de todo el mundo. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Estamos en esta época de Adviento que va preparándonos para recordar el nacimiento de Jesucristo, y aunque vivimos en un ambiente navideño consumista que nos pide que gastemos y compremos, que muchas veces nos hace desenfocarnos del propósito principal de esta fiesta, que es recordar el humilde nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y entonces comenzamos una serie de mensajes la semana pasada, y los vamos a usar en esta época de Adviento, titulada En la sala de espera. Quiere decir que muchos estamos expectantes a que llegue la fiesta mayor de Navidad, y en la época de coronavirus es un poco difícil decir que estamos en verdad esperando, porque muchos se encuentran todavía en cuarentena, cuidando enfermos, otras personas que están enfermas, y la época de espera es en verdad un poquito desalentadora, porque la mayoría de nosotros no nos gusta esperar. Y el tema que quiero enfocar hoy es que debemos esperar con expectación, pero
preparándonos para el gran día. Note qué detalle, esperando con expectación, con ánimo, pero sabiendo que vendrá el día, como un novio está pendiente del día de su boda, o como la novia también está pendiente del día de su boda. Ustedes saben que hay muchos preparativos. El novio no se cruza de brazos ni la novia, sino que todo un año quizás pasan preparando, ahorrando, coordinando, llamando gente, y entonces requiere preparación. Esta época de espera, en la sala de espera, debe ser también una época de prepararnos y de hacer algo, no es de cruzarnos de brazos. Igual cuando pensamos en una mujer que está a punto de dar a luz, los padres no se cruzan de brazos para la venida del niño, preparan todo. La madre tiene que descansar, comer una mejor alimentación, ir a chequeos médicos y tantos otros detalles que involucra la venida de un niño. Y en un sentido, los 9 meses de embarazo son preparativos para toda una vida de cuidar y criar a una nueva criatura que viene al mundo. Así que así es la vida cristiana. Esta época de espera es una época también en la que nos preparamos. Y entonces yo creo que el mensaje de la epístola que acaba de ser leída es que debemos crear la mejor versión de nosotros. Todos nosotros tenemos malas costumbres, malos hábitos, cosas que no debemos hacer, nos equivocamos, somos imperfectos, pero debemos esforzarnos en la fe cristiana a crear la mejor versión de nosotros. Eso quiere decir afilar, limpiar, limar, curar aquellas áreas que no son buenas ni correctas en nuestra vida. Y yo creo que la epístola de alguna manera enfoca esta verdad, que debemos prepararnos, limpiarnos para la venida de Jesucristo. Y de hecho, la época de Adviento, históricamente a lo largo de los siglos, es conocida también como una época de arrepentimiento, donde nos preparamos para recibir al Señor Jesucristo con corazones puros y sinceros. ¿Y de qué manera creamos esta versión? ¿De qué manera nos preparamos? Bueno, una forma de ponerlo, y que lo he venido diciendo en mensajes anteriores, es sirviendo. Sirviendo al prójimo. Eso es un llamado supremo que todo creyente tiene. La iglesia cristiana en sus mismos orígenes ha sido una iglesia que se preocupa de servir al prójimo, de ayudar a la comunidad, de ayudar a los necesitados, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Nuestra iglesia luterana Príncipe de Paz es una iglesia que es conocida en este punto estratégico como una iglesia que sirve a la comunidad mediante diferentes obras de caridad, donde tratamos de enfocarnos especialmente en las personas necesitadas. Y eso es una forma de decir somos creyentes porque Cristo mismo nos dio ese ejemplo. Ahora, ese servir al prójimo tiene 2 facetas que quiero enfocar en esta oportunidad. Una es servir a la familia de Dios, es decir, servir a los que están dentro del hogar cristiano, dentro de la familia cristiana. Esa es una dimensión. Y de hecho, en Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo, escritor de esa epístola a los Gálatas, dice de que debemos dar prioridad a los de la familia de Dios cuando vamos a servir. Es decir, no podemos atender a los de afuera sin habernos ocupado de los de adentro. Pero ambos son importantes, no solamente uno ni el otro, no son excluyentes, sino como es en su hogar. Si usted tiene que ayudar a alguien, comienza con su familia y luego con los de afuera, pero uno no excluye al otro. Y ese servir al prójimo significa que debemos estar preocupados por las necesidades de los más sensibles y vulnerables de la iglesia, dentro de la familia de Dios. Y el apóstol Pablo lo pinta de forma muy descriptiva en la epístola, donde él dice, por ejemplo, que nuestro amor debe ser sincero. Eso es lo primero. Nuestro amor debe ser fraternal. Prevalezca el amor fraternal. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. El amor fraternal significa que debe ser un amor como entre hermanos, y de hecho en muchas iglesias se acostumbra a dirigirse a los otros miembros de la iglesia como hermanos o hermanas, porque en verdad formamos una fraternidad, hasta el punto de que muchas veces los miembros de la iglesia que comparten nuestra fe llegan a tener el mismo sentimiento y llegan a ser, en un sentido, si no más importantes, llegan a tener un rol prominente en nuestra vida. Y cuando éramos niños,
Yo creo que muchos de nosotros salimos a jugar con los amigos del barrio, de la escuela, y creamos un lazo tan profundo, tan único, que ha permanecido a lo largo de las décadas. Y entonces ese amor fraternal es un amor que se deroga, que se entrega a aquellas personas que viven cerca de nosotros. Es un amor sincero. Yo sé que en las familias hay muchos problemas, sinceramente se da ese tipo de cosas, pero eso no quiere decir que no debemos buscar el interés mayor de nuestros seres queridos. Yo creo que todos lo tratamos de hacer, comenzando, por lo menos deberíamos comenzar con nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, porque es allí donde muchas veces yo he encontrado las más sensibles asperezas entre uno y otro. En mi oficina he atendido muchas veces a parejas que están al punto de terminar o simplemente ya han terminado su relación porque no pueden resolver las diferencias. Y yo creo que como creyentes debemos empezar por la familia cristiana, por el hogar, porque muchas veces las aristas negativas de nuestro carácter prevalecen en la relación y no buscamos el interés mutuo, y entonces muchas veces la solución es separación. Y eso me recuerda aquella frase de alguien que puso: madurar es terminar una relación y no hablar mal de la basura inmunda esa. Eso es madurar. No hablar mal de la basura. Póngase a pensar, esto simplemente refleja resentimiento, refleja que la relación no terminó nada bien, y yo pienso que nosotros debemos buscar que prevalezca el amor fraternal. Y el apóstol Pablo describe algunas de las cosas que deben manifestarse en ese amor fraternal. Respetemos y mostremos deferencia a los demás. Respeto. Yo pienso que uno de los valores más importantes que toda persona debe mostrar es el respeto, aunque discrepemos, aunque no tengamos las mismas creencias. En esta época política que acaba de pasar aquí en los Estados Unidos, de la elección presidencial, hubo mucha polarización y en muchas iglesias se infiltró esta polarización, lo cual es muy deplorable, porque no debería ser así, porque aquí dice que aunque tengamos diferencias de opiniones, debe prevalecer el respeto y el amor fraternal. Si algo demanda diligencia quiere decir esfuerzo, dedicación, atención. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sino que sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Esto es manifestar el amor fraternal dentro de la familia de Dios. Y dice más adelante: no seamos perezosos. ¿Conoce usted personas perezosas, indispuestas, que no trabajan, que quieren que los demás hagan la labor? Piense, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, el colegio, la universidad, cuando era un trabajo en grupo. ¿Era usted de los que decía: no, que lo haga fulano tal, que es más inteligente? Él es el más dedicado, ¿no es cierto? Hay personas que pasaron los grados y que lamentablemente no aprendieron. Tienen el título, pero no la educación. Y eso es lamentable, llegar a ese punto, porque lo más importante es que aprendamos, no tanto que tengamos un título. ¿O es usted, como decía, de esos que preferían que otro hiciera el esfuerzo y nosotros simplemente nos la pasábamos jugando, distraídos, haciendo otras cosas? Esto me recuerda Pepito, que llegó con las notas y las calificaciones, y el papá le dice: pero Pepito, ¿no te dan vergüenza esas notas? A tu edad Einstein era el primero de su clase. Y el niño le dice: sí, pero a tu edad ya era premio Nobel. Muchas veces nosotros no tratamos bien al prójimo, y aunque saquemos malas notas, debemos aprender a tratar bien a los demás. Esa es la parte que trabajamos dentro de la iglesia, pero debemos también, como iglesia y como individuos, atender a un mundo caído, a un mundo necesitado, a un mundo que está muriendo. Y aquí vemos una foto, creo yo, muy reveladora, en donde la iglesia está lavándole los pies al planeta que se encuentra desinflado. ¿Por qué? Porque hay mucha adversidad en el mundo, y la iglesia está llamada a dar a conocer el nombre del Señor y servirlo. Nuestra iglesia, como dije, es una de las iglesias que más programas sociales y de servicio promueve en esta comunidad, y gracias a Dios somos conocidos en toda el área de Orlando como la iglesia que ayuda.
la iglesia que extiende la mano. Y eso es un privilegio. Y nosotros tenemos una persona encargada de esos programas de servicio a la comunidad, que es nuestra diaconisa Ligia Morales. Ella se encarga de crear actividades en donde podamos servir a los necesitados. Por ejemplo, el ministerio que estamos promoviendo del Angel Tree, el árbol del ángel, como se le llame, donde damos regalos a los niños necesitados. Casi llegamos a 160, 180 regalos que damos a diferentes niños, más otro tipo de ayudas y beneficios que le ofrecemos. Así que la iglesia está llamada a servir y ayudar. Pablo lo pone de diferentes maneras. Dice, ayudemos a los necesitados. Practiquemos la hospitalidad. Un poquito más adelante, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. Nota el llamado que hace el apóstol Pablo. Es un llamado en verdad desafiante, porque vivimos en un mundo donde casi no nos interesa el dolor del prójimo. Hemos aprendido a ver películas crudas, llenas de violencia, de odio, de rechazo, que cuando lo vemos en el mundo real no nos compadecemos, no nos condolemos con esas personas. Y la Biblia llama a la iglesia a atender las necesidades. Y aquí dice claramente que ayudemos a los más necesitados. La iglesia tiene que poner una atención particular, como Jesucristo lo hizo, en las personas más vulnerables, más rechazadas, más pobres. Si hay algo que no cabe la menor duda, basta solo leer las primeras páginas de cualquiera de los evangelios, es que nuestro Señor Jesucristo le dio la prioridad a los más pobres y a los más necesitados. Y ese es el modelo que queda para nosotros, y aquí mismo lo dice el apóstol. Dice que ayudemos a los más necesitados, y también dice aquí que gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Es decir, una solidaridad plena. Yo pienso que más claro no lo puede decir el apóstol. No cabe duda de que la iglesia debe ocuparse de los necesitados dentro de la iglesia y de los necesitados en la comunidad, porque esa es una verdadera señal de la iglesia de Cristo. Hay iglesias que lamentablemente no ayudan a la comunidad si no son cristianos, si no se han convertido, como dicen. Yo pienso que esto es en verdad una mala teología, una mala doctrina, porque el Señor nos ha llamado a servir a todo aquel que es necesitado. Recuerde, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Una enseñanza profunda de Jesús, en donde un hombre que fue golpeado y vapuleado por ladrones quedó tendido casi medio muerto, y pasó el religioso, el sacerdote, el levita, y no hicieron nada por ese individuo. Pero pasó un extranjero que fue movido a misericordia, a compasión, y lo ayudó, lo atendió, lo curó, lo montó en su bestia, lo llevó a un lugar donde se podía quedar, y hasta dejó plata por si acaso hacía falta más cuidado para el individuo. Un desconocido completo. Así es la iglesia. La iglesia debe servir a cualquiera que tenga necesidad en la medida de los posibles. Y es por ello que sus diezmos, ofrendas y su tiempo involucrándose en los eventos de la iglesia son tan importantes, porque es de esa manera que la iglesia tiene los recursos para servir a la comunidad. Este mundo caído del que estamos hablando tiene que darse cuenta de que damos el ejemplo, que servimos a aquellos que están en necesidad, no porque no queramos ayudar a gente más establecida en la vida, sino porque también queremos dar el ejemplo para que los niños y los hijos nuestros puedan ver la pasión de misericordia con que se mueve la iglesia. No hace mucha falta buscar al necesitado. Basta tener contacto con la realidad, y eso nos dará un termómetro claro hacia dónde se debe mover la iglesia. Pero nuestros hijos y nuestros jóvenes tienen que ser parte de ese servicio, porque es toda la iglesia la que está ocupada en este servicio a la comunidad. Y esa es la forma en que Pablo dice que nos debemos asociar con los más humildes. Aquí lo dice claramente, relacionándonos con los más humildes. Versículo 16, lo dice claramente, es decir, sin ambajes y sin rodeos, sino que va directo al punto. No deja la menor duda de que eso es parte de la vida cristiana.
asociándonos, relacionándonos con los más necesitados. Cuando uno recuerda ejemplos prominentes como la Madre Teresa, que directamente curaba las heridas de los leprosos, de los que tenían enfermedades contagiosas, y llegó a crear un ministerio tremendo allá en Calcuta que fue conocida alrededor del mundo, y cuando recibió el premio Nobel, que son como $1 millón, si no recuerdo, ella dijo: eso dénselo a los ministerios de ayuda a los pobres, yo no lo quiero. Yo pienso que mayor ejemplo de una mujer cristiana no podemos tener, porque esa es la medida de nuestra fe. La forma en que nos asociamos con los más humildes es la forma en que servimos al Señor. Dios quiere, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros como parte de la iglesia sirvamos a los de adentro y sirvamos a los de afuera mientras esperamos la venida del Señor. En esta época en que estamos en la sala de espera, esperando que llegue Navidad, el intercambio de regalos, la comida en abundancia, no nos olvidemos de los pobres, no nos olvidemos de los niños que no tienen hogar o viven en un hogar resquebrajado. La iglesia tiene la responsabilidad de esperar con expectación, pero ocupada y preocupada por los asuntos de los necesitados. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Continuamos con el cántico navideño también: venid fieles todos. Rey de los cielos, humilde le veré.
Vamos a hacer pública confesión de nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Ese es un pequeño resumen de lo que confiesa y cree la Iglesia y proclama. Vamos a continuar con las oraciones del pueblo de Dios. Después de cada petición que yo termine diciendo, Señor, en tu bondad, puedes responder con la frase, escucha nuestra oración. Padre Celestial, te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, quien sirviendo al prójimo de forma desinteresada, también terminó muriendo en la cruz por nuestros pecados y al levantarse de la tumba, conquistó para nosotros la victoria de la vida eterna. Afírmanos en esta fe y en esta confesión para que cuando tú vengas en tu segunda venida nos encuentres ocupados sirviendo al prójimo. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Te damos gracias por esta época de Adviento por medio de la cual nos llamas a prepararnos para el nacimiento y próxima venida de Cristo nuestro Señor. Ayúdanos a vivir vidas llenas de arrepentimiento para que diariamente vivamos en nuestro lavamiento bautismal, ahogando nuestra naturaleza pecaminosa y permitiendo que la nueva surja y se manifieste a la imagen de Cristo tu Hijo. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Bendice a nuestra iglesia aquí y en todo lugar, para que permanezca fiel al llamamiento que le has hecho de ser portadora y luz del Evangelio. Bendice a los líderes locales, incluyendo a pastores, maestros, la junta directiva, los comités de trabajos y sus trabajadores, para que con sabiduría y diligencia desempeñen el cargo que tú les has encomendado. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Te pedimos que bendigas a nuestro país y nos libres de todo peligro de guerra, violencia, ataques terroristas o desastres naturales. Bendice a todos los que nos gobiernan y a los miembros de las Fuerzas Armadas que, a riesgo de sus vidas, defienden nuestras libertades. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Padre Celestial, tú eres la fortaleza de los débiles y la esperanza de los que mueren y la vida de todos los que esperan en ti. Visita con tu compasión a todos los que claman a ti por sus necesidades en el tiempo de su aflicción. Recordamos de forma especial a aquellos que nombramos delante de ti en este momento de silencio. Y así, oh Señor, como tú eres compasivo, ayúdanos a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. También pedimos tus favores para todos nuestros familiares y amigos que se encuentran lejos, ya que nosotros como inmigrantes hemos dejado a todos ellos atrás en sus países de origen. Protégelos con tu poder de todo mal y provéeles para sus necesidades físicas y emocionales. Ayúdanos a nosotros a estar estables en este país para poderles apoyar en sus luchas diarias. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Todo esto y otras cosas más que tú sabes que necesitamos, las encomendamos a tu paternal cuidado, creyendo firmemente en tu promesa que harás más de lo que te pedimos, porque lo hacemos creyendo en el Señor Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Brevemente saludo a todos los que nos están escuchando en diferentes lugares de nuestro país, la mayoría aquí en Orlando, pero también sabemos que hay otros en otras latitudes, y damos gracias a Dios por aquellos que comparten este video con sus seres queridos en sus redes sociales. Y quiero animar, si usted todavía no lo ha hecho, que usted mismo comparta este mensaje que estamos transmitiendo para que otros sean también bendecidos con la llegada del Evangelio, y especialmente en esta época de Navidad. Ya hemos incluido algunos cánticos navideños, tanto en ese servicio, que es un poquito más corto que el que realizamos los domingos acá, pero es una pequeña muestra de lo que queremos hacer. Probablemente puedan ver las decoraciones navideñas que ya tenemos, y si usted viene a la iglesia, ya nos estamos reuniendo a las 11 de la mañana, verá otras decoraciones igualmente. Simplemente quiero recordarles que estamos todavía promoviendo el Angel Tree, en donde usted puede ayudar a niños necesitados con un regalo entre $10 y $25. No es una cantidad muy grande, y tenemos todavía unos cuantos angelitos que no se han ido, con petición de algún niño que lo ha colocado allí. Si usted no puede llevarse un angelito y quiere mandar una ofrenda especial, lo puede hacer a través del sitio de internet de la iglesia. Y quiero decirles que para el tiempo de Nochebuena, el 24 de diciembre, hemos extendido los diferentes servicios, hemos incluido más bien más servicios para que hayan más oportunidades de adoración y menos gente congregada acá. En tiempo de Navidad llegan casi 300 personas a este santuario, y queremos evitar obviamente el contagio del virus, así que queremos tener grupos de no más de 70 personas, y el servicio en español, para que vaya preparándose, será el día de Nochebuena, el 24 de diciembre a las 5 de la tarde. Siempre estoy a la orden para cualquier inquietud o duda. Ahí abajo en la caja de descripción del video aparecen más detalles sobre lo que es nuestra iglesia luterana. Que la gracia de Cristo quede con ustedes. Vamos a cantar la doxología. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eternal Consolador, unidos todos a la paz. Y ahora que nuestro Señor Jesucristo les guarde y preserve, que Él les acompañe a lo largo de esta semana y les fortalezca en sus luchas diarias, para que ustedes den testimonio de quién es Él en medio de nosotros. Que la paz de Cristo quede con ustedes. Seguimos en contacto.